Mexicalcingo es uno de los más antiguos pueblos de la Cuenca de México. Fue integrante del mítico Nauticutin, y a pesar de la casi desaparición de sus tierras y de su tradición de pueblo chinampero, mantiene su raigambre mesoamericana. Para los actuales pobladores de Mexicalcingo, el Templo de San Marcos sigue siendo el símbolo más importante de su religiosidad y de su identidad. La organización y realización de la festividad de San Marcos, su santo patrono, es la más expresiva síntesis de su pasado histórico y de su cultura. Les permite reconstruir sus antiguas formas de trabajo comunitario y recuperar simbólicamente lo que antes fue su territorio. Es una forma de reapropiación y recreación de su patrimonio cultural. Mexicalcingo es un pequeño pueblo de origen prehispánico, situado al poniente del antiguo Huix azteca, hoy Cerro de la Estrella. Pertenece a la alcaldía de Iztapalapa. Cuando existían los lagos, Mexicalcingo era una pequeña isla situada casi en medio del estrecho que dividía el lago de Xochimilco del lago de Texcoco. Cuando se dividió este lago con el albarradón construido por Netzahualcóyotl para proteger a la ciudad de Tenochtitlan de las inundaciones, se le llamó Lago de México. Mexicalcingo fue uno de los 4 antiguos pueblos chinamperos o Nautecutinculhua, junto con Huitzilopochtli, Culhuacán e Iztapalapa, que por estar situados estratégicamente en la entrada a los lagos sureños, controlaban el comercio y la comunicación entre los pueblos del norte y del sur de la cuenca y resguardaban a Tenochtitlan. Mexicalcingo, que antes se llamó Acatzintitlán, como explican las fuentes históricas, fue fundada por grupos que abandonaron Tula más o menos por el siglo XII. El nombre de Mexicalcingo está unido a la historia mexica, cuando estos tuvieron que huir de Culhuacán, cuyos habitantes los persiguieron a través del lago de Xochimilco. Así que esa zona que les sirvió de refugio, llena de tules y espadañas, llamada Acatzintitlán, pequeño lugar de Acatl, cañas, se convirtió en Mexicalcingo. Este nombre está sujeto a diversas interpretaciones. Literalmente quiere decir en donde las pequeñas casas de los mexica. Según la relación geográfica del siglo XVI, quiere decir México pequeño. Y para Raúl Ávila y Ludwig Beutelsbacher significa pequeño Mexicalco, o sea, donde están las casas del dios Meji, que no es otro que Huitzilopochtli. Según el Códice Xolotl, los mexicas estuvieron ahí en el año 1 Tochtli, mientras Chimalpain opina que estuvieron en el año 13 Acatl. En el Códice Ramírez se explica que estuvieron ahí 1 año y que después de tanto sufrir y padecer frío en su huida por el lago, al ser perseguidos por los culhuas, Huitzilopochtli les sugirió que descansasen en ese lugar y para que su descanso fuese más placentero, edificaron un temazcali y allí se bañaron y recrearon. Mexicalcingo fue un importante centro cívico-religioso, como lo demuestran los restos arquitectónicos de templos, palacios y conjuntos de temazcales. En el templo de San Marcos, Ávila y Beutelsbacher localizaron restos de un gran edificio público. A un costado de la iglesia y en el atrio descubrieron un gran edificio circular con 5 etapas constructivas, así como una gran plataforma con piso de estuco. Ávila piensa que este edificio estaba dedicado a Quetzalcóatl. También encontraron restos de construcciones habitacionales, entre ellas una residencia de familia de alto rango social, varios temazcales y embarcaderos. Su trascendencia se debe también a que la calzada que atravesaba este altépetl era asimismo un dique que junto con otros albarradones, con puertas y canales, formaban parte de un conjunto de obras de ingeniería hidráulica que ayudaban a mantener un control adecuado de los niveles de los lagos para así favorecer a la zona chinampera de falta o exceso del vital líquido.
lo que se logró plenamente en tiempos del güey tlatoani mexica Izcoatl, quien construye la calzada de Mexicalcingo como parte de la de Iztapalapa, que comunicaba estas poblaciones con Tenochtitlán y Coyohuacán. Mexicalcingo fue un importante productor de sal, como lo demuestra la cantidad de cerámica de impresión textil encontrada en las excavaciones, que se fabricaba para contener este mineral. Fue, como los demás pueblos de la Chimalpatlali, un gran productor agrícola y por su situación estratégica probablemente controló el comercio del sur, papel que mantuvo sobre todo en el comercio de la sal durante la época novohispana. Raúl Ávila López, en su libro Mexicalcingo, Arqueología de un reino culhua mexica, apunta que Mexicalcingo fue un reino orgulloso de sus monumentos y de su historia enlazada a la de los toltecas. La arqueología nos ha mostrado varios monumentos históricos en los que los vestigios muestran un gran centro cívico-religioso con estructuras monumentales, residencias de nobles con arquitectura extraordinaria, servicios como el conjunto de temazcales y áreas habitacionales asociadas con chinampas. Los conquistadores españoles carecían de una cultura del agua. A diferencia de los pobladores indígenas que por siglos de observación y experimentación pudieron entender cómo funcionaba el movimiento acuático de los diferentes lagos, y para convivir con ella, construyeron diques, acequias, muelles y puentes, que comunicaban y protegían sus ciudades y pueblos y mantenían sus campos de cultivo irrigados. En cambio, los nuevos conquistadores, como afirma Legorreta, no entendieron el manejo del agua y bajo su dominio, en poco menos de un siglo, en 1607, la cuenca de México empezó a padecer grandes desajustes, al comenzar con el inacabable e inexorable desagüe que desafortunadamente continúa hasta nuestros días. Para 1525, Mexicalcingo se convirtió en posesión de la corona y en corregimiento y cabeza de su majestad. Para 1550, era ya pueblo y cabecera y tenía jurisdicción sobre diferentes pueblos y encomiendas adyacentes, como Huitzilopochtli y Culhuacán. Entre los tributos a pagar, una parte era en dinero y otra en especie: pescados, gallinas de la tierra y de Castilla, huevos, leña y maíz, además de los consabidos indios en servicio. Las mercancías del tributo se llevaban a casa del corregidor a través de las canoas hasta la Ciudad de México. Aclara Peter Gerhard que los franciscanos tenían un convento aledaño al templo dedicado a San Marcos para 1580. También apunta que entre los datos más antiguos sobre su población, en 1552 había 260 jefes de familia y para cuando se redactó la relación geográfica de 1580 había solamente unos 200 tributarios de 550 habitantes. En ella se informa que en las chinampas se sembraban maíz, quelites, chile y otras legumbres. Asimismo, los habitantes se dedicaban al comercio, sobre todo de hierba o zacate y tule, utilizados como alimento fresco para el ganado, debido al fácil acceso por medio del agua. Como en la época prehispánica de octubre a marzo se cazaban aves lacustres, al igual se aprovechaban los zacalotes aledaños a las chinampas para proveerse de diferentes tipos de peces, moluscos, reptiles y de anfibios. Para el siglo XVIII, a la jurisdicción de Mexicalcingo pertenecían varios pueblos Iztapalapa: Culhuacán, San Mateo Huitzilopochtli, además de Santa María Aztahuacán, Santa Marta, Los Santos Reyes, Santiago Cohualtepec y San Lorenzo. Aunque los bienes de la comunidad eran administrados y protegidos por la Real Hacienda, al principio el capital de las parcialidades era administrado por los indígenas. Servía no solo para pagar y levantar los tributos,
Con él se reparaban y mantenían las capillas, escuelas, fincas arrendadas, así como los festejos del culto patronal, el socorro a necesitados y el pago de tributos atrasados. Cuando la administración pasó a manos de los ayuntamientos, con la extinción de los corregimientos durante las reformas borbónicas, los corregidores y alcaldes mayores fueron sustituidos por los intendentes. Con la imposición de las intendencias, los indígenas poco a poco fueron perdiendo el control de las tierras arrendadas a gentes que no pertenecían a la comunidad, muchos de ellos españoles que rentaban potreros, salineras y otros terrenos, quienes se fueron quedando con las tierras. Con la supresión de las parcialidades en el siglo XIX, la apropiación del territorio de Mexicalcingo se agravó, y después de la independencia, con la ley Lerdo, las tierras de los pueblos originarios pasaron a ser propiedad de hombres de empresa como ganaderos, lecheros y agricultores, quienes fueron acaparando las tierras al abolirse el régimen de propiedad corporativa por la ley de desamortización. El Canal de la Viga, conocido en algunos tramos como Acequia Real o Canal Nacional, formó parte del Canal de Chalco. Llegaba al centro de la Ciudad de México, muy cerca de la Merced, donde se descargaban los productos traídos desde Tierra Caliente y de los pueblos chinamperos de los lagos de Chalco y Xochimilco. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, formó parte del famoso Paseo de Santa Anita, que recorría Ixtacalco y Mexicalcingo. Cruzaba por la garita de la Viga, en donde los productos eran controlados. Parte de este canal fungió como lugar de recreo y distracción para los habitantes de la ciudad. En mayo de 1849 fue ampliado para que surcara sus aguas el primer barco de vapor. En sus anchas orillas podían pasear carruajes y jinetes pertenecientes a la alta sociedad. La fiesta más importante se realizaba el Viernes de Dolores, conocida también como Fiesta de las Flores. Era una fiesta popular en donde las trajineras eran enramadas y adornadas con flores y verduras. En el interior de las canoas había comida, música y baile. Debido a que el agua de los ríos y los manantiales que alimentaban el canal se fueron entubando y a que sufrió diversos cortes por la construcción de calles y avenida, se fue asolvando y se convirtió en un tiradero de basura. Por ello se declaró la zona de alto riesgo. En los años 40 fue rellenado y posteriormente pavimentado y la garita de la Viga fue demolida. Al finalizar la lucha revolucionaria de 1910-17, el pueblo de Mexicalcingo era muy pequeño. El centro histórico estaba constituido por el convento de San Marcos y algunas casas que lo rodeaban. Seguía un patrón de asentamiento lineal. La calzada Ermita Iztapalapa cruzaba el centro del pueblo por el costado norte del convento. Las casas seguían el trazo de la calzada. El Canal de la Viga constituía el límite natural del pueblo en la parte oeste y servía como medio de transporte para los productos lacustres y agrícolas de los pueblos asentados en esta zona. Los pueblos del sur de la Cuenca de México fueron los primeros que empezaron a hacer gestiones para recuperar sus tierras una vez que se aprobó el artículo 27 constitucional. El pueblo de Mexicalcingo, junto con Culhuacán y Churubusco, solicitaron las tierras de la hacienda de San Antonio Coapa, que en 1920 contaba con 1.470 hectáreas de excelente calidad y que pertenecían a la señora Escandón de Boch, que residía en Europa con su esposo. La dueña emprendió un litigio en contra de esta resolución que duró más de 20 años. A pesar de esto, en 1923, Mexicalcingo recibió 70 hectáreas. De esta extensión, se tuvo que excluir una franja de terreno en la que se ubicaba el Country Club, que había adquirido esta propiedad en 1909.
Los ejidos que se formaron en esta zona estuvieron expuestos desde los primeros años a las expropiaciones decretadas por el gobierno en beneficio de la expansión industrial y urbana. Don Alfredo Gil relata: aquí en Mexicalcingo había muchos ranchos: el Rancho San José, la Perseverancia, la Soledad, la Esmeralda y el Rancho Guadalupe. El Rancho San José ahora es la colonia Churubusco, la Perseverancia es el sector popular, el Rancho de la Soledad es la 201, la Esmeralda es la colonia Esmeralda, el Rancho Guadalupe es la unidad Modelo y la Prado Churubusco. Todos esos fueron ejidos de Mexicalcingo. Ahí se sembraba. Hasta principios de los años 40, este pueblo conservó las características de las poblaciones lacustres del sureste de la Cuenca de México, como Xochimilco y Tláhuac. Es a partir de este momento que se da un proceso de conurbación acelerada, debido a que en 1943 el oriente de la Ciudad de México es declarado zona de desarrollo industrial. Para favorecer la instalación de las industrias en la zona, el gobierno rehabilitó la histórica calzada de Ermita Iztapalapa, así como otras calles y avenidas, y las dotó de la infraestructura necesaria. Uno de los principales corredores industriales creció a lo largo de la calzada Ermita Iztapalapa, en el tramo de Mexicalcingo a San Lorenzo, por las facilidades que proporcionaban estas vías de comunicación. En las tierras del sur del pueblo, siguiendo la calzada Ermita Iztapalapa y el Canal Nacional, se desarrolló una zona industrial llamada Granjas Esmeraldas. La zona que ocupaban los barrios históricos del pueblo de Mexicalcingo, así como sus tierras de cultivo y su zona chinampera, una vez que fue entubado Río de Churubusco, fueron invadidas por colonias y unidades habitacionales habilitadas con calles y servicios destinadas a satisfacer la necesidad de vivienda de sectores medios y populares con cierta capacidad adquisitiva. Surgieron las colonias Héroes de Churubusco, Escuadrón 201, Progreso del Sur, Granjas Modelo, Granja San Antonio y Prado Churubusco. Los antiguos barrios de este pueblo fueron absorbidos por este tipo de asentamientos. En los años 70, una vez que el pueblo de Mexicalcingo fue despojado de sus tierras ejidales y de los terrenos ocupados por los ranchos, no sufrió mayores cambios. Sus espacios susceptibles de ocupación ya estaban habitados y urbanizados. Durante algunos años siguió conservando una zona agrícola sumamente reducida en la franja que formaban Río de Churubusco, Calzada Tasqueña y Canal Nacional, donde años más tarde se crearon colonias residenciales como Paseos de Tasqueña. En la época actual del antiguo pueblo de Mexicalcingo, solo se conserva el exconvento de San Marcos y algunos callejones aledaños. Sin embargo, en la memoria de los antiguos pobladores de Mexicalcingo, aún se recuerda lo que fue su entorno, su territorio y las formas de vida de este pueblo lacustre y cómo se fue transformando. El pueblo se compone de callejones. Vamos a empezar por San Marcos, Cerrada de San Marcos, Teopacatitla, Callejón Artesanos, San Felipe. Todas las colonias que usted ve a su alrededor fueron establos y sembradíos. Los establos tenían su ganado, era muy bonito. Lo que vino a molestar aquí fue la colonia 201. Es una colonia grandísima. Ahí empezaron las expropiaciones. La 201 llegó a expropiar, no a comprar. Los dueños de los ranchos empezaron a fraccionar y a vender por miedo a que les quitaran sus terrenos. Ahora dicen las colonias que Mexicalcingo es la de Héroes de Churubusco, que Mexicalcingo es la Esmeralda. ¿Pero por qué? Primero fue el pueblo y luego las colonias, rememora el señor José Castillo. Mexicalcingo era un lugar de haciendas. Había sembradíos de maíz, alfalfa, remolacha, trigo, avena. Los terrenos de Mexicalcingo eran salitrosos. El pueblo cambiaba el salitre por muñecas de maíz con los de Churubusco. Ellos utilizaban el salitre para hacer cohetes pirotécnicos. La sal también la utilizaban los españoles para curtir carne. Ya salada no se echaba a perder. Las haciendas eran el único trabajo que había aquí. Yo ganaba 5 pesos a la semana trabajando en el establo, ordeñando vacas. A las 4 de la mañana había que pararse a bañar a las vacas y a las 4 de la tarde regresaba para ordeñarlas y darles de comer salvado y alfalfa. Luego les tendía paja para que se echaran en la noche.
y así todos los días. Los alimentos que daba el canal eran las carpas, las ranas, el crezón. Era una hierba que se comía como ensalada. Las verdolagas las sacábamos donde corría el agua, también los quintoniles. El maíz. Antes no había molinos, se molía en el piano, así le decíamos al metate. Así sacaba su nixtamal mi abuela. La primera fábrica que llegó a Mexicalcingo fue Trocaleros y Carrocería. Se hacían carrocerías de pasajeros. Cuando se acabaron los establos, vino esta industria. Ahí conseguimos trabajo. Yo trabajé muchos ahí. Luego empezaron a llegar las colonias y como se usaba soldadura y se hacía mucho ruido, nos echaron hasta Santa Clara. La fábrica quebró. Ya después le buscamos por otro lado. En Rosales, después del rancho, hubo una fábrica de cartón. Se hacían láminas de cartón, cajas de cartón, todo de cartón. José Castillo Cabrera, 80 años. Los relatos de los pobladores originarios del pueblo de Mexicalcingo sobre el crecimiento urbano desmedido que se dio en la zona, así como de los cambios originados por la construcción de industrias y de grandes avenidas y ejes viales y de sus formas ancestrales de vida, son un registro de cómo se mantiene en su memoria el proceso de pérdida y transformación de su territorio. A pesar de este proceso de despojo histórico al que han estado sometidos, uno de los elementos que los antiguos pobladores de Mexicalcingo reivindican como el más representativo de su identidad es la celebración de la festividad de San Marcos, santo patrono del pueblo. Durante este festejo, los participantes recuperan su sentido comunitario, sus formas tradicionales de organización del trabajo y de una manera simbólica se reapropian de su antiguo territorio. La fiesta patronal de San Marcos dura una semana. Empieza el 18 de abril. Ese día se baja la imagen del altar mayor. Los siguientes días se llevan a cabo una serie de procesiones con el santo patrón por el territorio que los pobladores originarios consideran que formó parte del pueblo de Mexicalcingo. El 25 de abril es el festejo principal. El 18 de abril por la tarde, los integrantes de la comisión de festejos con mucho cuidado bajan a San Marcos y al león que lo acompaña. La imagen se instala en una silla de madera. La gente hace una fila para saludarlo, persignarse, tocarlo y dejar una limosna. Posteriormente, San Marcos es llevado en procesión a la casa de la familia encargada de vestir a la imagen. La salida se da en medio de un intenso repique de campanas, estruendo de cohetes y la danza del grupo de chinelos, anunciando así el inicio de la fiesta. San Marcos es recibido en el hogar de una familia nativa de Mexicalcingo. Cada año, una familia diferente viste a San Marcos. La familia que solicita la imagen se tiene que registrar en un libro que se abre solamente en la primera quincena de enero. Hay una lista de espera. Entre las reglas que puso la comisión para recibir a San Marcos están la de respetar la lista. No se vale saltarse a nadie, tienen que cuidar la imagen, tienen que ser originarios del pueblo, cumplir con su aportación y participar en las fiestas patronales. Así se ganan el derecho de vestir a San Marcos, explica Connie Holguín, de la Comisión de Festejos Patronales. Una vez que la procesión llega a la casa donde lo reciben, se realiza el cambio de ropa. Se hace en privado con la presencia de la señora de la casa y algunos integrantes de la comisión. La imagen ya engalanada con su nuevo atuendo es depositada en una mesa con su león, flores y cirios. Tocan las mañanitas y se ofrece comida a todos los presentes. La noche del 18 de abril, San Marcos se queda con la familia que lo vistió. Los integrantes de la comisión señalan que es el único día del año que la imagen permanece fuera de la iglesia. Antes que la imagen abandone la casa, se ofrecen nuevamente bocadillos a los asistentes y a los chinelos. Al día siguiente, por la tarde, la imagen deja ese hogar y se inicia la procesión al templo.
Las procesiones con la imagen de San Marcos se realizan del 19 al 25 de abril. Las calles recorridas corresponden a lo que los originarios consideran que fue el pueblo de Mexicalcingo, aunque actualmente se les nombre colonias. Las procesiones comprenden 4 zonas: Prado Churubusco, Granjas Esmeralda, Héroes de Churubusco y Mexicalcingo. Las colonias Prado Churubusco, Granjas Esmeralda, Héroes de Churubusco, parte de la 201 y Cacama eran Mexicalcingo. Estas colonias eran parte del pueblo. El recorrido se hace hasta allá porque algunas familias quedaron ahí. Connie Holguín. La procesión pasa por las calles del sur que pertenecen y son de Mexicalcingo. Para nosotros sigue siendo el pueblo. Javier Valdés Márquez. Las procesiones con la imagen se realizan a partir de las 4:30 p.m. San Marcos va acompañado de su león, un estandarte, música y una comparsa de chinelos. Las procesiones visitan todos los hogares y comercios que han pedido recibir la visita del santo. Las casas se adornan con globos o con cadenas de papel de China. En la entrada se pone un pequeño altar con flores para recibir a San Marcos. Ante la imagen, todos se persignan y rezan un Padre Nuestro y un Ave María. Posteriormente, los integrantes de la familia que recibe a San Marcos pasan uno por uno a saludar al patrón del pueblo. Finalmente, la familia hace un donativo, el cual se deposita en una canasta. Antes de que la imagen continúe el recorrido por el pueblo, la familia anfitriona reparte las flores del altar a la gente y les ofrece un bocadillo. Generalmente se trata de golosinas, galletas, refrescos, fruta y en algunos casos comida. Todos los días que dura el festejo, se realiza una misa en alguna capilla posa familiar. Es visible el gusto y la alegría que provoca la visita de San Marcos a los hogares del pueblo. Dentro de las actividades que se desarrollan durante la semana de festejos patronales de Mexicalcingo, se encuentra el cierre del Santo Jubileo. El 24 de abril, un día antes de la fiesta, se lleva a cabo una procesión con el Santísimo Sacramento en el atrio del convento, para lo cual se ponen 4 capillas posas en las esquinas del atrio. Estas capillas son modestos altares decorados con flores y veladoras. Son instalados cada año por 4 familias originarias de Mexicalcingo: posa de la familia Castillo, posa de la familia Martínez Benítez, posa de la familia Olvera, posa de la familia Juárez. La procesión con el Santísimo empieza después de la liturgia. El Santísimo es cargado por un sacerdote cubierto por un palio. Una banda de música acompaña a la gente durante la procesión. En cada una de las capillas descansa unos minutos el Santísimo Sacramento. El sacerdote reza y sahuma el lugar. Mientras el sacerdote avanza a la siguiente posa, las campanas de la iglesia repican con alegría, se queman salvas y cohetes de colores. Durante la procesión se tiran pétalos de flores. Posteriormente se da paso a la quema del castillo pirotécnico en la plaza de la iglesia. La fiesta patronal de San Marcos siempre se realiza el 25 de abril, no importa si el día festivo cae entre semana. La celebración comienza muy temprano con las mañanitas dedicadas a San Marcos. Un mariachi las interpreta. Este día se celebran 3 liturgias, siendo las principales la misa del mediodía y la de las 8 de la noche, la cual es oficiada por un obispo. Terminada la misa de las 12 del día, las familias del pueblo se reúnen en el atrio del convento para compartir y degustar algún alimento preparado en casa y llevado a la iglesia. Es importante señalar que no se trata de una comida comunitaria, puesto que cada familia lleva sus propios alimentos y los consume por separado. Este día, la iglesia luce un mayor número de arreglos florales. Varias familias del pueblo los obsequian a San Marcos
como muestra de cariño y agradecimiento por algún favor recibido. A la fiesta patronal llega un grupo de danzantes aztecas, procedentes de la colonia Escuadrón 201. Los danzantes bailan frente al templo y entran a saludar a San Marcos, hacen una reverencia y cantan alabanzas. A las 4 de la tarde se inicia la última procesión con San Marcos por las calles y callejones de Mexicalcingo. La comparsa de chinelos y una banda de música acompañan la imagen en su recorrido por las pozas familiares del pueblo. Los chinelos hacen el recorrido bailando con la música que toca la banda durante todo el trayecto. Esto provoca que la procesión sea más llamativa y alegre. La procesión termina en el atrio de la iglesia. En la plazuelita que se encuentra frente al templo se instala el castillo pirotécnico y un equipo de sonido para amenizar el baile con el que se cierra la fiesta. Con motivo de la fiesta patronal, llegan los juegos mecánicos y de azar, puestos de comida y cerveza. La feria se instala un día antes de la festividad sobre calle Sur 105 y parte de la avenida Jorge Enciso. La comisión organizadora le exige una cooperación de 20 pesos a cada puesto para contratar los camiones de basura y dejar limpias las calles. En un tramo pequeño de la calzada Ermita Iztapalapa, en la entrada del convento, se instalan los puestos de comida y antojitos, como son los buñuelos, elotes preparados, pan recién horneado, quesadillas, tacos, entre otros. En el atrio hay comercio de espumas, huevos rellenos de harina o confeti, juguetes, etc. La fiesta termina con la quema del castillo pirotécnico. La gente se concentra en la plaza del pueblo a las 10 de la noche y disfruta del espectáculo que tiene una duración de 45 minutos aproximadamente. Mi abuelita era originaria de Mexicalcingo. Yo pertenezco a la tercera generación de castilleros que mando en Mexicalcingo. Estamos hablando más o menos de unos 60 años, toda una vida. Este es mi trabajo. Muchas veces es muy riesgoso, pero cuando ya está hecho ya no hay peligro. Solo que una persona loca entre con un cerillo. Hay que cuidar eso y también cuidarlo del agua. Aunque viene emplasticado, no se debe exponer al agua porque se moja y ya no valió la pena el gasto. No te podría decir el costo del castillo. Es posible gracias a la cooperación de toda la gente. Nunca lo he visto por el lado económico. Es necesario porque es mi trabajo. Pero lo más hermoso es cuando la gente te aplaude. Esa es la mayor satisfacción. El castillo que se va a quemar es el trabajo de un mes en los talleres, y aquí en el atrio solo se ocupan 3 días para armarlo. El castillo se compone de estructuras. Lo que vamos a hacer aquí es un castillo de doble torre. Este castillo es de 4 cuerpos. Son 4 ruedas de cada lado y 2 torres juntas. Esto permite que la figura de San Marcos quede en medio de las torres y cuando prende parece que está volando. Solo se ve la estampa de luz, como si San Marcos estuviera levitando. Así es el efecto. Solo se ve el cuadro de luz. También se hacen toritos de luz. Esos se hacen para jugar con la gente. Silverio Pompa, maestro pirotécnico de Mexicalcingo. La encargada de organizar la fiesta patronal de San Marcos es la Comisión de Festividades Patronales, la cual, en el año 2008, estaba integrada por las siguientes personas: Connie Holguín, Silvia Perales, Lucía Ortiz, Ciro Hernández, Cuautli M. Ortiz, Julio César Holguín, Antonio Soto.
Además de estas personas, existen otras que brindan su tiempo para los trabajos y tareas que demanda la festividad. Por ejemplo, las señoras que preparan los alimentos para darle de comer a los músicos, los señores y jóvenes que arman los puestos para la kermés, los que queman la salva, las personas que se encargan de lidiar con el tránsito vehicular durante las procesiones, entre otras cosas. La comisión trabaja para la fiesta patronal de enero a abril. Es el tiempo que tienen los organizadores para salir a recaudar el dinero que aportan las familias del pueblo, porque la festividad la realiza el pueblo. La comisión tiene la responsabilidad de recaudar y administrar el dinero del pueblo. La cuota es voluntaria. Las cantidades varían de acuerdo a las posibilidades de cada familia. Los negocios establecidos en el pueblo también cooperan para la festividad. Es el caso de la Ford Andrade. Connie Holguín señala que el dueño les aporta una cantidad importante para solventar el gasto del castillo pirotécnico. Otra forma de generar recursos por parte de la comisión es la venta de sopes todos los domingos después de misa, además de una kermés que se organiza el 18 de abril, día que se baja a San Marcos del altar mayor. Las familias del pueblo juegan un papel fundamental en la organización de la festividad. Año con año son las encargadas de importantes donaciones como son el adorno floral del interior de la iglesia, los alimentos para la banda de música, el contrato de los grupos de danzantes, el castillo o la portada floral del templo. En el año 2008, la familia Gil fue la encargada de donar la portada que tuvo un costo de 14,000 pesos. Este año yo me encargué de la portada. Ya de Mexicalcingo quedamos pocos. Estamos contaditos. Entre nosotros vemos quién nos puede hacer el favor de tomar la portada. Yo la tomé por invitación de la gente de la comisión. Les dije que me dieran unos días para pensarlo y acepté porque no quiero que se pierda la tradición. Antes había más gente y se hacía por medio de cooperación. Ahora ya no. Ya quedamos pocos. Mi familia se hizo cargo de este gasto. La portada se manda a traer de Iztacalco. Uno decide de acuerdo a sus posibilidades. Fuimos a Iztacalco después de Semana Santa a hablar con el maestro y a seleccionar la portada que queríamos. La persona que la hizo ha ganado varios primeros lugares en concursos. El joven se apellida Aguilar Gutiérrez. Es de Iztacalco, Alfredo Gil. En este video, los integrantes del proyecto de investigación Los pueblos originarios del sur de la Cuenca de México nos propusimos reseñar la festividad patronal de San Marcos y rescatar parte del pasado histórico del pueblo originario de Mexicalcingo para que se reconozca su tradición de pueblo culhua, así como el importante papel que desempeñó en la época prehispánica y colonial, como lo prueba la información registrada en las fuentes, los vestigios arqueológicos y su arquitectura religiosa, expresada en el exconvento del siglo XVI dedicado a San Marcos, apóstol evangelista. En los años que duró nuestra investigación, contamos con la participación y el apoyo de muchas personas. Queremos expresar nuestro reconocimiento a la antropóloga María Cecilia Mendoza Méndez por su apoyo en el registro etnográfico de la fiesta de San Marcos. Agradecemos especialmente a la Comisión de Festividades Tradicionales del pueblo de Mexicalcingo por su interés en nuestro trabajo, así como a los pobladores que nos brindaron sus valiosos testimonios. Esperamos que este video ayude al fortalecimiento de su identidad y les sirva como una herramienta para salvaguardar su patrimonio cultural. Gobierno de México.